Estamos grabando un podcast de las reglas del juego. Mi nombre es Sara Bugarín. En esta ocasión vamos a grabar un podcast muy especial porque está conmigo mi contador y amigo que ahorita se va a presentar él solo, pero bueno, vamos a hacer un episodio diferente porque vamos a hacer una dinámica. Vamos a estar platicando él y yo de situaciones que se nos presentan en las profesiones, la manera en que se relacionan y bueno, que se presente él solo, ¿sí? Cuéntanos de ti, tu nombre primero. Sí, muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la oportunidad de abrirme este espacio. Era algo que ya tenía planeado hacer y lo facilitaste. Entonces, qué bien. Mi nombre es Ramiro Valleza, soy contador de profesión. Me gradué hace aproximadamente 12 años y desde entonces he ejercido mi profesión, si no al 100%, muy cercano al 100% todo este tiempo. Mi experiencia laboral se enfoca en despachos contables, antes de estar de independiente al 100%, ¿verdad? De aproximadamente 5 o 6 despachos, y mi último trabajo fue en cervecería hace 5 años y ahorita ya estoy independiente al 100%. Así es. ¿Y qué haces en tu despacho? ¿Qué hago en mi despacho? Llevamos la contabilidad de empresas, en específico de personas físicas y morales, del régimen de personas físicas y morales. Hacemos contabilidad. Yo soy socio director, dueño, y también me enfoco en captar clientes, atraer clientes, también que como dueño de despacho que opere el despacho de manera fluida, ¿verdad? Muy bien, a ver, y cuéntanos, sí, ¿qué hace un contador en general? O sea, explícanos a las personas de a pie, a los que no conocemos nada, claro, de esto. La definición de la contabilidad se define por lo siguiente: es el registro ordenado, cronológico, sistemático de las operaciones financieras de una empresa. Un contador ayuda y realiza esas operaciones con un sistema contable, ¿verdad? Las personas físicas no están obligadas a llevar contabilidad, pero las personas morales sí, dependiendo también del rango de su volumen de ingresos. ¿Qué hace un contador? Lleva esa materialidad a los hechos, ¿verdad? O sea, una huella financiera con pólizas contables, una huella fiscal basándose en el Código Fiscal de la Federación, normas de información financiera y normas de contabilidad mexicana. Así excelente. Es. Sí. ¿Tú algo que quieras saber de mí o de la profesión? ¿Qué hace una abogada? ¿Qué hace una abogada? Sí, o vaya, sus características mínimas que debe, o vaya, características de una abogada que debe realizar sus actividades. Mira, la profesión del ejercicio del derecho es muy amplia, mucho, sí. O sea, hay muchas ramas a las cuales se pueden dedicar las personas que estudian derecho. O sea, desde temas, por ejemplo, servicio público, o sea, que puede ser, no sé, una persona que esté en alguna secretaría, en legislación, o sea, haciendo leyes. Tenemos también abogados que se dedican 100% a la academia, que es al estudio de la investigación jurídica. Tenemos abogados que se dedican a las empresas, que no son propiamente abogados que llevan juicios, pero que sí trabajan en la estructura de la empresa y resolviendo día a día los problemas legales o posibles problemas legales que se puedan presentar. En mi caso, pues yo soy abogada postulante, lo que en la calle se le conoce como abogada litigante, es decir, que yo ejerzo por mi cuenta y llevo juicios, o sea, los pleitos son los interesantes, bueno, todo es interesante. Y entre otras cosas, pues elaboramos contratos, participamos también en asesorías en constitución de empresas, vemos registro de marca, vemos regulación de propiedades, juicios de todo tipo, penales, familiares, etc. Entonces, digamos que la profesión, como te mencionaba, es muy amplia. O sea, son más de 140 ramas del derecho y van surgiendo cada día más, ¿no? O sea, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, hay nuevas ramas del derecho que en temas de propiedad intelectual y en que se pueden ir especializando abogados si es que quieren especializarse, porque esa es otra, ya no se ocupan tanto la especialidad. Obviamente algunas materias nos exigen
mayor conocimiento técnico que otras. Por ejemplo, la materia fiscal, el derecho penal, propiedad intelectual, son entre otras, ¿verdad? Pero son materias que no basta con lo que aprendiste en la universidad o conocer lo básico, si tienes que irte especializando y llevar una experiencia con el paso del tiempo. Okay. Dentro de esas especialidades, ¿cuál es la que más disfrutas? ¿La que más te genera gozo al momento de relacionarlo con tu profesión? Mira, mi primer materia es la materia penal, porque fue algo que yo siempre quise ejercer. Entonces, como que busqué que aparecieran los clientes indicados para yo poder llevar la materia. Y la empecé a disfrutar desde el primer asunto. La verdad que no podía ni creerlo cuando ya estaba yo, la primera vez que estaba en una audiencia, a diferencia de lo que le pasa a otras personas, a mí me emocionaba mucho. Entonces lo disfrutaba mucho porque yo entré con el sistema oral, o sea, el acusatorio, que antes era un sistema de derecho de escritorio, y ahora no, o sea, sus audiencias son como las que salen en las películas en la tele, por así decirlo, y me gustaba, y me gusta mucho la materia penal. Entonces fue mi primer materia porque la ejercí, y luego empecé a estudiar diplomados, cursos, y posteriormente la maestría, y es una materia que no he dejado. Pero luego empecé a llevar también la materia familiar de la mano, porque son como, no son parecidas en el tema del proceso, pero van muy relacionadas. O sea, algunos delitos te van llevando a la materia familiar. O sea, ejemplos de violencia te llevan al divorcio. Ejemplos de, no sé, o sea, un asunto que te va llevando a un tema de despojo, te va llevando también a un tema de materia familiar. Entonces ahí me empecé a involucrar. En un asunto penal empecé a llevar la materia de propiedad intelectual porque me llevó a estudiarla. Y ahí fue cuando empecé, no por el asunto, me llamó la atención bastante, y luego empecé a tomar cursos también, me certifiqué en materia de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Llevé cursos de alta dirección de franquicias, entre muchos más, ¿no? Y eso me gustó mucho. Entonces, me gusta mucho la materia penal, la disfruto, es muy emocionante, pero la parte de propiedad intelectual es algo también que te genera ser disruptivo para poder entenderlo. Entonces, no tengo una materia de preferencia, y sé que muchos de mis colegas se enojan porque siempre aseguran que tienes que ser especialista, pero pues mi cerebro funciona así. O sea, yo puedo entender diferentes materias, puedo llevar un juicio mercantil, como puedo llevar todo un proceso en materia de propiedad intelectual, como puedo desarrollar una audiencia de juicio en materia penal. Entonces, está padre, sí, está bonito, sí. Sí, fíjate que es más o menos, siempre me ha gustado mi carrera, pero hasta hace poco empecé a experimentar el hecho de cómo ayudo con mis conocimientos a mis clientes, a los contribuyentes, a los emprendedores. Porque a veces como que me quedaba, como que me quedaba con el hecho de que te ayudo en esto, oye, quiero darme de alta, quiero tramitar mi firma electrónica, ¿cómo le hago para empezar a facturar? Y se quedaba muy en ese círculo o en ese cuadrado de ayudar. Pero ya cuando eso lo complementas con la experiencia que he obtenido, y también con lo que he ayudado a otros clientes, se llena de satisfacción tu profesión. O sea, siento que no te limitas, haces un círculo virtuoso de ayuda, y me gusta mucho esa satisfacción que he estado experimentando desde hace poco, cuando en teoría debería de haberlo experimentado desde siempre. Pues igual se ocupa madurez. Sí. Madurez, entendimiento, experiencia, sabiduría. De todo lo que le estás brindando a las personas, en ayudarles a ordenar su contabilidad para que su negocio y su vida personal también crezca. Sí, la verdad es que uno cree que como profesionista se limita nada más a lo que hace, pero lo apoyas en todos los sentidos. O sea, no es que esté pegado a él, pero le digo razones financieras que te ayudan a tu día a día. O sea, con un
face to face o una llamadita, te das cuenta de muchas cosas. O sea, de que, oye, ¿cuánto gasto en esto? Te das cuenta del gasto hormiga. Oye, empiezas a hablar, ellos empiezan a intuir más en su negocio de que, oye, no estaba acostumbrado a invertir o no sabía lo que era darse de alta. Y surgen temas como así de qué es un punto de equilibrio, cuándo no debes de pedir prestado, ¿qué me piden para que me autoricen un crédito. Mucha gente también ha sido muy relevante de que quiero hacer trámites que no tienen que ver propiamente con mi negocio, pero de manera indirecta lo es. Como, oye, quiero tramitar mi visa, pues necesitas comprobantes de ingresos. Claro. Todo eso es lo relevante. Bueno, ahorita que mencionas todo eso, ¿cuáles serían las ventajas de tener una buena contabilidad? ¿O por qué tenemos que tener un contador? ¿Por qué tenemos que tener un contador? El contador lleva, como te lo mencionaba, a la materialidad las operaciones financieras de una empresa. Una buena contabilidad se basa en estados financieros, el balance general y balance de comprobación. Es una fotografía actual, normalmente es como los periodos se cierran por mes. Es una fotografía actual de tu situación financiera al cierre de mes. Por ejemplo, ahorita acaba de cerrar el mes de agosto. Sí. Ahorita el 1 de septiembre ya hiciste o deshaciste de muchas cosas que tienen que ver con el dinero, pero al 31 de agosto yo sé lo que hice. Y lo vemos con las partidas, ¿verdad? Activos, pasivos, capital, y decimos, ¿cuánto tengo de dinero? ¿Cuánto puedo disponer de él? ¿Cuántas deudas tengo? ¿Y cuántas tengo en capital al final? Entonces, ese es un panorama bastante amplio en los números y en toma de decisiones. Y real. Y real, lo más importante, que también sea una información confiable, ¿verdad? Que esté registrada de manera oportuna, de manera correcta, de manera profesional. Porque voy a decir, realmente tengo esto en el banco, tengo esto en valor de mi empresa, en activos fijos, y de ahí se basa la toma de decisiones. Oye, estoy viendo que traigo un flujo de efectivo por decirte un ejemplo, de 100,000 pesos y quiero comprar una maquinaria de 1,000,000, pues los números no dan. Desde ahí te vas dando cuenta, ¿verdad? Y esos mismos estados financieros ayudan a tus clientes, a proveedores o a instituciones bancarias a aceptarte o denegar un crédito, ¿verdad? O sea, normalmente ven razones financieras. Dividen las ventas entre utilidad fiscal y ven, de cada 3 pesos que tienes o de cada dinero que tienes tanto para abarcar la deuda. Entonces, si no cumples esos requisitos mínimos, te lo van a rechazar. O sea, nos sirve a las personas también para conocer como una radiografía de nuestra vida, ¿no? Financiera. De nuestra vida financiera, no lo veo tan estricto que lo lleve una persona física, pero lo pueden hacer. O sea, por ejemplo, sirve bastante un presupuesto. Okay. Un presupuesto te ayuda a generar conciencia de lo que estás gastando actualmente y parece broma, pero lo hacemos todos los días y no nos afecta, pero cuando lo vemos plasmado en un Excel o tan simple en una libreta, creamos conciencia y decimos, oye, ¿cómo puede ser que tanto dinero se vaya a esta partida que no la había considerado? Entonces, no significa que lo vayas a dejar de gastar o que vayas a hacer un cambio abrupto, pero genera conciencia el hecho de saber cuánto estás gastando, y cuánto está ingresando y cuál es tu capacidad de compra o de pago para un proyecto a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Es fundamental. También genera mucha tranquilidad eso, tener tus números presentes, al día, reales, y no estarte de una manera abstracta imaginándote números alegres. Así de que, oye, sí, no, mañana me voy a comprar una camioneta y me voy a ir a Cancún. Bueno, que nos pasa a todos los que no somos contadores. Sí, nos imaginamos cosas de, bueno, si puedo con esto, voy a comprar aquello, voy a sacar este crédito, y de repente dices, no podía. Pero igual creemos cosas que no, porque no nos sentamos a revisar los números con conciencia, ¿verdad? Hay números reales. Sí, y al final del día, sí puedes. Sí puedes hacer como que esta rebeldía de
esta rebeldía del emprendedor, del empresario, pero te vas a topar con pared. Y es ahí donde te duele el doble, el triple, hacer conciencia de decir, oye, al final del día, yo lo que le digo a mis clientes es, tú tomas la decisión, pero esto te ayuda bastante a no hacer algo precipitado, en el cual vas a volver al punto cero, y ya perdiste recursos, ya perdiste tiempo, ya perdiste la oportunidad de hacer otras cosas que tal vez tenías mayor prioridad de hacerlas, ¿verdad? A ver, y cuéntanos, ¿quiénes deben de tener un contador? ¿Quiénes deben de tener un contador? Todas aquellas personas que dice el Código Fiscal de la Federación, o de dónde genera la responsabilidad tributaria, toda aquella persona que genera un usufructo de riqueza o alguna rentabilidad de su actividad independiente, freelance, como le queramos llamar, pero es eso, el usufructo de riqueza, o sea, yo genero riqueza a través de una actividad empresarial, profesional, o en conjunto, o actividad primaria de ganadería, silvicultura, etcétera, o una sociedad, ¿verdad? ¿Quién ocupa un contador? Toda aquella persona que sea independiente y que tenga esa necesidad y esa iniciativa de tener su negocio en la formalidad, ¿verdad? Cuando dices independiente, ¿te refieres a que no trabaje para un patrón? Que no trabaja para un patrón, así es. Pero también los que trabajan para un patrón hacen su declaración, por lo menos anual, algunos. Así es. Uh-huh. Ocupan un contador, pero a menor propósito, a menor escala. O como tú y yo, por ejemplo, que es un servicio perpetuo de manera mensual. En el régimen de sueldos y salarios sería una vez por año. Y por qué no decirlo, ¿verdad? También he estado pensando mucho en hacer un contador de cabecera como algo fijo, ¿verdad? Como una cuenta de Netflix. Okay. Algo así para que siempre cuentes con el apoyo de un contador. Pero en estricta teoría, el de régimen de sueldos y salarios, como apoyo y como asesoría, necesitas un contador para realizar tu declaración anual, y también es totalmente válido que uno mismo la haga, ¿verdad? Como contribuyente. El Código Fiscal establece que debes de realizar tu declaración cuando uno de los supuestos, tus ingresos superan los 400,000 pesos al año, okay, o en un mismo ejercicio fiscal tengas 2 o más patrones. ¿Okay? Y también es que no estoy en ninguno de esos 2 supuestos. Pues también te lo recomiendo que me contrates o que pides una asesoría a un profesional para que te diga las disyuntivas o variables que hay dentro de la lectura de una declaración anual, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿y tú qué piensas o en qué parte crees que se relacionan tu profesión con la mía? Aparte de la relación que obviamente nosotros tenemos de manera profesional, que me lleva en mi contabilidad, o sea, que no fuéramos nosotros conocidos, sino un contador, un abogado, ¿dónde se relacionan? Se relacionan al momento de hacer mancuerna en cuanto a la ejecución de la interpretación de la ley y de la acción numeral. Por ejemplo, yo veo la Ley Federal del Trabajo y establezco un cálculo de vacaciones o de prima vacacional. Yo lo veo desde el punto de los números, o hacer valer ese derecho para el trabajador o ese deber patronal. Y tú lo ves desde el punto de la interpretación, de que le dices al patrón de que tienes que hacer esto por ley, para que te protejas, para esto, para el otro. Entonces es una mancuerna, yo lo veo como una mancuerna entre interpretación y ejecución, y las dos hacen sinergia, ¿verdad? Hablo en materia laboral, pero también lo veo lo he visto en materia fiscal, de defensa, también que tienen que ver con los contribuyentes, con algún tipo de requerimiento o notificación del fisco. Nos apoyamos en los abogados de ese carácter, ¿verdad? De esa especialidad. Excelente. Es bastante importante, lo he visto bastante importante hoy en día,
tener un abogado y un contador de cabecera para que las cosas fluyan. Para que funcionen bien la vida de una persona física, una persona moral. De un contribuyente, así es. Mira, yo en mi profesión sí me he topado con muchos asuntos en los que la contabilidad de una u otra manera ha sido determinante para la resolución judicial. O sea, hablamos por ejemplo, finanzas personales, en procedimientos o juicios civiles, algo sencillo, te cuento, pues tiene otras palabras técnicas, ¿verdad? Pero para no usar las palabras así y entendernos todo perfectamente. Por ejemplo, cuando exigimos el otorgamiento de escrituras, suele pasar que si llevamos una buena contabilidad tenemos la oportunidad de probar en juicio que hiciste pagos, aunque no sean la totalidad de los pagos, porque en otra época no había todo esto de transferencias, del SPEI y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, con una parte que tengamos organizada la contabilidad y podamos comprobar con diferentes pruebas que algunos pagos se hicieron, con eso nos pueden dar digamos que, de resolvernos a favor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en otros asuntos, en temas de propiedad intelectual, en marcas propiamente, la factura juega un papel muy importante, porque la marca vale a partir de que se empieza a usar en el comercio. Entonces, a través de que la factura es una de las pruebas también preponderante, o se le podría llamar la prueba reina, porque es la manera que puedes comprobar las transacciones en el comercio, ¿verdad? No es lo mismo decir, bueno, yo tengo una marca porque me la diseñó alguien y la tengo ahí, a decir, ¿sabes qué? Facturamos incluso desde hace tantos años. Entonces, de ahí compruebas valor o peleas nulidades de otras marcas que empezaban a usar. Entonces, es algo importante, ¿no? El tema de la contabilidad de una u otra manera. En temas, por ejemplo, penales, nos ha tocado revisar lo que son la prueba pericial en contabilidad. O sea, hay personas que dentro de empresas empiezan a hacer que tienen acceso, digamos, a transportes, a mercancía, a compra y venta de mercancías o de proveedores, y se les hace fácil empezar a tomar dinero, ¿verdad? O empezar a tomar favores claro. A cambio de, bueno, esos son delitos. Claro, esos son delitos. La gente no cree que sea delito porque de manera cultural lo van tomando o van accediendo a estos beneficios, por llamarlo de alguna manera. Normalizando. Sí, lo van normalizando, es mucho de la cultura mexicana. Al final de la historia son delitos, ¿no? Son temas de fraude, de administración fraudulenta, de abusos de confianza, etc. Bueno, hemos analizado lo que son las periciales en contabilidad. O sea, los números no mienten. Y aunque reciban dinero en efectivo, hay pruebas que se pueden llevar a cabo de ciertos precios de mercancía que están en el mercado y a cuánto lo compraste tú y a cuánto lo ofrecías o se lo dabas a tu jefe. Entonces hay ciertos movimientos que se analizan y que es una prueba con la que se puede acreditar una cantidad, y a veces las personas creemos no, porque si yo tomé el dinero en efectivo no existe. La realidad es que los números están ahí aunque no los veamos, ¿verdad? Aunque no estén en el papel o en las facturas del día a día, los números están ahí y a veces es difícil esconderlos cuando hay este tipo de situaciones. ¿Qué otras cosas? Bueno, obviamente los contadores y abogados trabajamos juntos, por ejemplo, en la creación de empresas. A veces unos asesoran para algunos temas contables y otros sí temas ya de legales. El tema, por ejemplo, de las empresas, de los factureros o de las empresas fantasmas, pues todo un tema, porque trabajan con muchas figuras jurídicas permitidas por la ley y se vuelve difícil, obviamente volvemos al mismo punto, poder probar, ¿verdad?, ciertas situaciones ilícitas, aunque ahí estén. Y por otra parte, pues la corrupción que existe, que sabemos que pues hay ciertos convenios, obviamente ilegales, con la autoridad donde reciben dinero para que esto no se lleve a cabo, porque ¿cuántas denuncias se ponen al año? O sea, escuchas en las noticias las denuncias que presenta a lo mejor el gobierno que acaba de entrar y presenta, no sé, 800 denuncias contra empresas fantasmas y al final no llega ninguna, ni siquiera a la primera audiencia con juez. Muchos por falta de pruebas y otros por el tema de corrupción. Pero son temas donde trabajan también abogados y contadores. Y otro pues en el día a día, muchas cosas que yo obviamente no alcanzo a entender y pues ahí es donde buscamos canalizar el trabajo siempre con los contadores de toda nuestra confianza.
Sí, claro, sí, sí es muy importante eso y pues es lamentable porque al mismo tiempo que es muy fácil este, ser una empresa facturera, al mismo tiempo castiga mucho al contribuyente formal. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está ese equilibrio de decir, oye, pues tanto me revisas a mí como contribuyente, también revisa a aquellos que parecen? Hay algunas cosas que ayudan mucho al contador a ver. Me decía mi jefe, esto huele, sabe y camina como pato. Entonces, también las factureras, hacen números redondos. Eh, Prestación de servicios por conceptos intangibles o Sí. tangibles. Entonces, debería de haber una mayor agilidad, porque experiencia sí tiene. En el tema de la justicia. El tema de la justicia para detectar ese tipo de empresas. No, yo creo que las tienen bien localizadas e inician investigaciones y son unidades especializadas para este tipo de delitos. Pero por algunos motivos no llega, o sea, se quedan en la etapa de investigación. Se arreglan. Sí. Para decir la verdad, se arreglan. Y como pues es también complicado para nuestras autoridades, yo creo que también deberían de contratar despachos externos de especialistas, porque los fiscales, digamos que conocen mucho en materia penal, pero se les escapan otras materias. Sí. Y también que haya una protección para el contador, porque también que haya un respaldo, porque para detectarlo sí, que no haya, ¿cómo se llama? Represalias en el futuro. ¿Contra los contadores? Contra los contadores, porque un contador, al menos el contador promedio mexicano, vaya, lo que he visto y lo que sé, la carrera de contabilidad en México se caracteriza por ser de las mejores en todo el mundo. Somos buenos contadores. Sí. Entonces, tontos no somos para detectar ese tipo de discrepancias. Pero sí, como dices tú, despachos externos, pero también que el despacho esté protegido porque ya entendí. que no haya represalias contra los contadores, pero que sí que haya una intención y una intención de acabar con eso, ¿verdad? Porque mientras actúan libremente las personas de este tipo, los demás la llevan, ¿verdad? Porque, pues, explícanos por qué. Porque hay un quebranto para la sociedad. Hay un quebranto porque, pues imagínate que la facturera gane X número por mes. Es dinero fácil. Y es dinero que no se está llevando a ningún recurso. O sea, o no se están pagando sus debidos impuestos. Versus el contribuyente que hace todo desde cero, que le echa ganas, que invierte, que puso en juego sus ahorros, tal vez algún presupuesto familiar, y su utilidad, la utilidad que le queda al final del día, con mucho esfuerzo y sacrificio va para fines recaudatorios. Entonces no hay una congruencia ni una justicia. Entonces por eso es donde debería de tener más peso la ley, la justicia para todos, pero más peso con la ley para quienes no la ejercen en su totalidad, ¿verdad? Y ahorita que estamos hablando de ley, a ver, cuéntanos de asuntos en donde que haya llegado alguna persona con unos asuntos, no sé, dramáticos o casos muy especiales que te hayan puesto en ese, digamos que punto del profesionista de decir, esto está bien complicado, a ver cómo lo saco adelante. Uno de éxito y uno de que plano no pudiste hacer nada. Okay. Uno de éxito, en una empresa, en cuanto le hacían un requerimiento tan simple como, tan simple dentro de lo que cabe, de querer ver la contabilidad y los registros contables y financieros de cierto periodo. Se entrega la documentación,
la autoridad sigue pidiendo documentación y llegamos a un punto muerto. Llegamos a un punto muerto, ¿por qué? Porque te estoy entregando la información, estoy mandando evidencia con, con artículos, con argumentos, con evidencia. Todo ordenado. Todo ordenado y como quiera me rechazas pues no, de manera injusta. Arbitraria. Sí. Así es. Y luego llega un punto en el que si no avanzas, hay consecuencias como bloqueo de sellos digitales que te impiden facturar, y prácticamente cierras operación, porque si no facturas no haces nada, y más si estás en un régimen bastante formal. Entonces crea una acción en cadena. Eso, bloqueo de cuentas bancarias, tu RFC lo inscriben dentro del artículo 69, los RFC no inscritos o que tengan fallos, la lista negra del SAT. Entonces prácticamente estás matando a la empresa. Entonces yo junto con una abogada de esta especialidad apoyamos a esta empresa, y mediante esa defensa que impuso la abogada pudo salir a flote la empresa, ¿verdad? Entonces tú me explicarás mejor, pero hay hay un intervalo de decir no te bloqueo los sellos hasta que se resolucione esto, pero por lo pronto la empresa sigue operando. Entonces, y una empresa que sigue operando de esa índole pues todo fluye, ¿verdad? Siguen facturando, sigue habiendo nómina, siguen resolviendo, sigue habiendo pago a proveedores, pago a clientes. Entonces ese lo consideré como un caso de éxito de los más dramáticos que he tenido, ¿verdad? ¿Y uno que no? Y uno que no es un cliente que habíamos adquirido de hace poco. Ya tenían una notificación, una ejecución ya realizada. Fueron prácticamente para decirnos al día siguiente te vamos a embarcar bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues para empezar, ¿qué es lo que pasa con las multas? Cuando no tienes flujo de efectivo para pagarlas, te embarcan bienes. Entonces, y el valor del bien tiene que ser de 3-1. O sea, que si yo tengo una deuda de 100,000 pesos en multas y recargos o diferencias de impuestos, lo que tú quieras, el valor de estas tiene que ser 3 veces más. Sí, pues para que valga la pena todo. Sí. Entonces, dan de baja o quitan los activos fijos o mercancías del contribuyente. Y pues ese sí fue un caso que sí me pudo como contar. Sí. ¿Y son común? O sea, que no lleguen... no es nada común. Tienes que dejar pasar bastante tiempo para llegar a eso. Como una desidia, como es irresponsable. Sí, es una negligencia, negligencia bastante alta, porque las autoridades dentro, como dicen, el SAT es cruel, pero es justo. O sea, te notifica, citatorio, notificación, te dice el por qué, te da días, términos, sí, claro. te da términos, te da plazos. Entonces, tienes el tiempo y tienes las facultades de responder. Pero lo malo es cuando lo dejas de atender. Qué difícil. Sí, es bastante difícil, porque sí uno ve, siento que veo el esfuerzo con el que los empresarios, emprendedores realizan algo. O sea, el esfuerzo que realizan el día a día, ya sabes que como independiente no hay nada seguro. Claro. Entonces es importantísimo cuidar los recursos. Entonces llegar a una instancia de ese tipo, quebrantas la naturaleza y los cimientos de una empresa, que puede llegar a acabarse la empresa.
Y con eso, pues, desempleo. Desempleo, Sí. Vandalismo, Vandalismo. sí, inseguridad. Pues bueno, Sí. fíjate que en lo legal también hay muchos temas de irresponsabilidad, de desidia, de falta de cultura. Obviamente las personas no se hacen responsables de muchas cosas, de temas familiares, de temas penales, hasta que ya tiene el problema gravísimo. Y muchas veces van con abogados que a lo mejor no son tan buenos o tan éticos, pero que les cobran poco y entonces ellos creen que su tema no es tan importante y se les va haciendo, que puede pasar también con los contadores. Voy con tal contador que me dijo que me cobra tanto por arreglarme un problema muy grande y resulta que no, ¿verdad? Que obviamente o sea, lo barato sale caro y eso es obvio. Y ya cuando llegan a oficinas y llega a pasar que ya les digo yo que prácticamente nos traen un muerto, o sea, es bien complicado poder sacar adelante una situación así, sobre todo cuando ya hay sentencias definitivas que ya no puedes impugnar la sentencia, no puedes acceder a hacer una defensa de una etapa que ya se cerró. Entonces ahí es complicado y aparte que la gente viene gastada. Pero muchas de estas cosas, te digo, es falta de responsabilidad de las personas. O sea, siempre les digo, es una corresponsabilidad porque a veces ni leen lo que firman con los abogados. O sea, los abogados presentan recursos, demandas, escritos y no lo leen, no piden una copia, no son dueños de sus expedientes, eso me impresiona mucho y no saben ni qué está pasando. O sea, no tienen idea, les reviso el expediente, les entrego las cosas, se los hago llegar en digital y no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces no sé si esto sea un tema de verdad de desidia, de falta de responsabilidad o si de plano así somos, ¿verdad? Sí, yo creo que, como bien lo comentas, una corresponsabilidad. También en el día a día uno no piensa, o al menos en su vida normal y bonita, no piensa uno de que, oye, voy a ocupar un abogado. Yo, cuando lo llegas a necesitar yo no sabía de esto. También juega mucho, para mí, el tema de la ignorancia. ¿Tú crees? Me pones a leer o empiezo a leer cosas que en la vida había hecho, pero ahorita la situación lo amerita. Entonces se le hace extraño al representado estar leyendo o ponerle atención a ese tipo de asuntos, pero es importante. No estoy diciendo que no es importante, simplemente digo que es algo que no están acostumbrados, pero tienen que tener la misma responsabilidad. No, es todo un caso, la verdad. O sea, siempre, yo creo que voy a decir algunas cosas de más, pero todas las personas tendemos a ponernos en un papel de victimismo. Bueno, sí. O sea, yo consumo un producto o un servicio y yo no conozco. O sea, no es tu obligación conocer al médico que nos va a operar o al que vamos a contratar para que nos dé esa consulta, revisarlo, Claro. Revisar quién es nuestro contador, si no está involucrado en algunas cosas, tener consultas previas, entender qué es lo que está pasando, pero fuera de eso es el papel de víctima en el que se llega una persona y se instala. Muchas situaciones, por ejemplo, de padres desobligados que no cumplen con sus deberes y para ellos o sea, platicar con ellos y siempre es la situación, hay una situación de que no, pero pues es que con eso completa y por qué esto y por qué aquello y por qué voy a perder la patria potestad de mis hijos y esto. Pues es una consecuencia, sí, o sea, son consecuencia de sus acciones. Entonces, son temas culturales. No, yo creo que todos nos enseñaron en casa lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo mismo aquí que en otro país. No es un tema diferente. Hay temas de cultura diferente, obviamente de moral y todo, pero definitivamente hay reglas generales. Entonces, si una persona tiene un hijo, tiene obligaciones. Y esas obligaciones son ejecutables ante la ley. Entonces, y si un hombre violenta a una mujer verbalmente, sexualmente, económicamente, también eso es un delito y también es ejecutable ante la ley y eso no hay una justificación porque muchos dicen, no, pero si no le pegué, entonces, pero ve las palabras que utilizabas, o sea, o ve hasta qué punto la llevaste. Entonces,
te digo que son esas situaciones y que van dejando pasar los asuntos y se van enquacerando los juicios de 3, 4 años y después no traen un juicio, traen 5 juicios y ni siquiera los conocen, o sea, no saben el tema. Y ahorita tú me dices, bueno, a lo mejor dicen, pues, ¿cuándo voy a ocupar un abogado? Pues el momento en que sabes que está la posibilidad, que no estás cumpliendo con un contrato que firmaste, que no estás pagando la deuda que te comprometiste, o sea, la hipoteca de tu casa, desde que no estás cumpliendo con tus deberes de deudor, desde que estás tomando dinero favores que no te pertenecen, o sea, en una empresa, desde siempre. Entonces, por eso vemos otros que sí, o sea, otras personas que sí se preparan. Decía mi abuela que hasta para ser el cholo, o sea, sin ofender a nadie, decía, hay que ser el mejor. Entonces, si vas a ir a hacer cosas malas, tienes que saber hacerlas. Y tienes que pagar el precio, y tienes que tener los mejores abogados. Entonces, por eso dicen que la justicia es para la gente de dinero, ¿no? Pero también para la gente lista. La gente que tiene poder en conocimiento, ¿verdad? Pero sí es importante no hacer desidia, como con todo en la vida. O sea, que me empezó a doler no sé qué y nunca fui al médico y de repente ya era un problema mayor, de repente ya necesitabas una cirugía. Y hay gente que se le va haciendo grave, tan grave que termina en muerte. O sea, ya hay casos así. Bueno, esto es igual. A veces un caso así grave que obviamente yo no puedo hablar de temas muy particulares porque tengo secreto profesional, pues lo que no sabían los abogados no podemos contar los asuntos. Pero bueno, un caso de que llega un asunto con el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio es una etapa en donde ya se cerraron todas las demás etapas, ya no puedes ofrecer pruebas, ya con lo que tienes, con eso te vas a ir a juicio. Y el juicio son la última audiencia o audiencias ya para la sentencia en materia penal, condenatoria, ¿verdad? Una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Pues las personas llegan con el auto de apertura a juicio sin ninguna prueba a su favor, todas en contra. Y eso fue, ¿cuánto dura un proceso penal? Pues puede variar, pero no dura un mes. O sea, probablemente tuvo 2 o 3 años o un año y no hizo absolutamente nada. Se fue con la Defensoría Pública, que no es mala la Defensoría Pública, pero obviamente no tienen la atención, el tiempo suficiente y las posibilidades económicas de pagar pruebas, porque hay que pagarlas, o de atender bien el asunto. Entonces, pues te vas a juicio, te contratan a ti como nuevo abogado, pero te vas sin pruebas a pelear. Y hay maneras, sí, hay muchas cosas que hacer, pero a veces está bien grave la situación. Y te asombras y dices, ¿por qué llegaste a esta etapa? Y ellos dicen, porque soy inocente. No, pues por eso, porque eres inocente, tienes que defender como inocente. O sea, no es posible que porque eres inocente crees que la justicia va a llegar. La justicia es para quien lucha por ella, nada más. Tú, desde que ejerces tu profesión, en específico, como ahorita que me decías de los deudores de pensión, los padres de familia, nada más se les da a los hombres. No hay pensión para mujeres, ¿verdad? Sí, también. Sí, claro. Mi pregunta va a lo siguiente. ¿Has visto avance de que ya se haga justicia con esos niños que no tienen su pensión de manera íntegra? Mira, hay ciertas situaciones que son complicadas. Bueno, primero lo que preguntabas. Sí se demanda también a mujeres con los pagos de pensión. ¿Quién demanda? No, los derechos son de los menores, ¿ok? O de los hijos, porque no necesitan ser menores, basta con que estén estudiando. Entonces, ¿quién puede demandar? Pues puede demandar a veces el abuelo o la abuela o el tío o a lo mejor algún representante del DIF, porque los menores no tienen quien los represente. Entonces, quien demanda es quien tiene generalmente en custodia o bajo su cuidado a los menores. Esos son los que pueden demandar o presentar, ¿verdad? Entonces, a veces los papás se quedan con los hijos, los hombres, y demandan a las mujeres. Sí puede pasar. O sea, eso es común. Pero en nuestro país, que es un México todavía machista, donde las mujeres se hacen responsables, los hijos desde siempre, obviamente la generalidad es que las mujeres se quedan con los hijos. Entonces las que demandan son ellas, a los padres, que lo sabemos también, muchos de los hombres cuando se separan de la mujer pierden esta relación con los hijos o empieza alguna situación o a lo mejor posteriormente se casan o tienen más hijos y empiezan a incumplir con algunas situaciones, y es ahí donde viene esta situación de tener que pasar por procesos de pensiones, de juicios. Obviamente yo creo que pocas mujeres, incluso los hijos ya cuando son mayores, que son los que demandan, yo tengo asuntos así,
ninguno quiere pasar por eso. ¿Quién va a querer andar demandando a sus papás? ¿O qué mujer va a querer andar yendo a los juzgados? Yo creo que son pocas, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que es venganza. Sí, algunas, pero la gran mayoría es una necesidad. Si ganáramos lo suficiente, no les voltearemos ni a ver la cara, yo supongo, las mujeres. O en caso de los hijos, ninguno quiere ponerse en pleito con sus papás cuando ya son mayores de edad y tienen que demandar para pagar su universidad. Y eso es bien triste, es bien complicado. Y con el tema que la segunda pregunta que me hacía respecto a la justicia, todo va a depender de cómo tengas todo el proceso o los procesos para poder llegar a ejecutar una pensión que no se ha cumplido, ¿verdad? O sea, a veces la gente no tiene, o sea, o por lo menos no pone nada a su nombre, tú debes de saber de eso, o sea, no pone nada a su nombre, entonces, ¿cómo le vas a embargar un bien o cómo lo vas a obligar? Cuando son personas que tienen una nómina o tienen manera de comprobarles, ya sea porque tienen un negocio estable y pueden de alguna manera los jueces y los abogados requerir que de esa manera se vea cuánto gana y cuánto se le va a establecer de pensión, o si ya cumplió con la pensión, pues ejecutarlo y me des tanto. Y ejecutarle por medio de la fuerza pública, o sea, me refiero a un embargo, o bien llevártelo a instancias penales hasta que cumpla o pague con la deuda que tiene, ¿verdad? O lleguen a un acuerdo de convenio de pagos, etcétera, lo que sea. Pero hay muchos que obviamente también cuando nos toca ir del otro lado como abogados, pues empezamos a decirle, no pongas esto a tu nombre, haz esto acá, mueve esto acá, ¿y para qué? Pues para que no tenga nada que embargarte. Y si viene el proceso penal, pues vemos la manera de arreglar ahí con una suspensión y vemos pagos, etcétera. Pero obviamente eso también lleva un quebranto emocional y psicológico para los niños, porque aunque no están en medio del juicio todo el tiempo, porque no necesariamente van a las audiencias, la gran mayoría no va, de alguna manera saben que papá o mamá no está cumpliendo, ¿verdad? Y si no cumplen es porque a lo mejor estoy hablando un poquito más, pero la mayoría de los niños creen que porque ellos tienen algo malo. Claro. Sí. No, ya de por sí la relación puede ser tensa y sin que los niños estén involucrados, sabiendo ambas partes que están en una demanda, se nota la tensión. A veces ya no se hablan, ¿no? Si ya no se hablan y el niño dice, ¿qué está pasando? Y a veces derivado de esto los papás ya no ven a los hijos. Ah, sí. Ahorita dijiste algo bien interesante de que, digo, porque dentro de, no conozco tanto tu programa, pero sí sé de lo que es los recursos, la importancia de los recursos para un niño, y lo dijiste. Si ganáramos lo suficiente no lo necesitaríamos. Pues eso es imparcial, podría ser imparcial. ¿Por qué? Porque es lo que te truje. O sea, sí, claro. Al papá, o sea, me vaya bien yo como mujer, al papá, bien o mal, tienes que tener la responsabilidad. Y ningún recurso creo que sobra para el fomento o para el bienestar de un niño. No hay recurso mínimo. ¿Por qué? Porque es importante que el niño crezca. Pues lamentablemente siempre decimos que con lo mínimo, que nuestro umbral de merecimiento es muy bajo, lamentablemente. Pero no, el niño merece lo mejor. Así es. Lo mejor de lo mejor. No tiene que adaptarse o acostumbrarse a menos. Y dentro de las posibilidades también económicas de los dos, ¿verdad? También no sería irreal decirlo, oye, pues mételo a la mejor universidad. Que sí pasa, ¿eh? O sea, también del otro cara de la moneda he tenido asuntos donde, como en convenio firmaron que la educación iba a ser privada y mitad, pero de repente a lo mejor la mujer, que es la que tiene la custodia, los mete en colegios que son excesivos para la otra parte, dice, oye, es que yo no puedo darte más de esto, esto es todo lo que yo puedo darte. Y si tú pones lo demás, pues adelante, ¿verdad? Entonces sí entran conflictos. Y ahorita que mencionabas lo de lo que tienen que darle los padres, hay la falsa creencia que con que tengan comida y educación y salud, y no. O sea, hay un tema que por eso es importante que los abogados estén actualizados, así como los contadores, el tema del estilo de vida. Es algo que ya lo peleamos mucho en juicio.
Entonces no es lo mismo un estilo de vida, todas las familias son diferentes, su estructura, su rutina, algunos se van de viajes, hacen 3 vacaciones al año, algunos no salen cada 5 años, algunos tienen un negocio, algunos tienen choferes, algunos no tienen nada de eso. Entonces todo va a ir obviamente proporcional a la capacidad que tenga el deudor de dar alimentos y a la necesidad que tenga el acreedor, que son los menores o incluso las excónyuges o los padres, porque luego hay una obligación por parte de los hijos a también cuando adquieran cierta mayoría de edad, también de mantener a los padres. Ahí viene también esa obligación. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esto? También si una persona que obviamente tiene recursos, tiene la posibilidad de darle chofer a los hijos y a lo mejor cuando estuvo en matrimonio se los daba, no se vale que si se divorcian su estilo de vida cambie. Entonces el estilo de vida se tiene que mantener siempre y cuando pues obviamente su forma de vida del deudor no haya cambiado, ¿verdad? Claro. Igual tuvo una situación en que no pagaba los impuestos también y le embargaron todo, pero a lo mejor su negocio creció más. Claro. Entonces va a ser proporcional, ¿verdad? Va a ser proporcional. Pero sí también es importante que los abogados hagan ver todo este tipo de cosas. O sea, yo he peleado cosas que a lo mejor resultan extrañas, como que la pensión para los perritos. He peleado la arena para los gatos, las uñas del manicure para las señoras, porque es el estilo de vida. Claro. Entonces lo fundamentas al juez, o sea, es el estilo de vida, es importante. Ahora, a lo mejor no es importante para todas las personas. Por ejemplo, escuchas cuando dicen, no, es que la burla al gobernador de cuando dijo que 50,000 pesitos al mes, para muchos 50,000 pesos es algo que es, pues, ojalá lo tuvieran, ¿verdad? Sí, sí, ajá, pero para ser realistas también para, no sé, la gran mayoría de las personas de una clase media no es suficiente, porque tienes que pagar colegios, renta o la hipoteca y que se enfermaron y etcétera. Entonces todo va a ser proporcional. Sí, claro. Te voy a decir de mi experiencia personal, en el momento en el que yo asenté la importancia del bienestar para el niño. Pues yo tengo un hijo de casi de 3 años y gracias a Dios no le ha faltado nada, pero sí veía que los niños sufren porque son niños, ¿verdad? O sea, sufren naturalmente, pero veía cómo sufría mi hijo sin ningún tipo de necesidad económica. Ahora, no quiero imaginar cómo estaría un niño con estas necesidades, que no son ni las básicas, cómo afectan su desarrollo. Entonces, en ese momento yo creé conciencia de eso. Que mi hijo, o sea, tiene ciertas situaciones que uno como padre primerizo va experimentando, pero no tiene una mala intención de que un hijo sufra o que un hijo le pase ciertas cosas. Entonces hago esa comparativa de que cómo será cuando realmente no tienen la intención de criar o de desarrollar al niño en su felicidad plena, ¿verdad? De que de su comida, sus descansos, sus distracciones, su educación. No me imagino cómo sería eso, ¿verdad? Bueno, hay un concepto ahí legal que se llama el interés superior del menor, ¿ok? Entonces, para todo este tipo de cosas siempre tienen que, los jueces que tienen el deber de garante con los niños, aún más importante que el de los papás, porque los papás lo dicen, no, es mi hijo. Sí, es tu hijo, pero ante esas circunstancias los jueces tienen que ver siempre el interés superior del menor, que abarca todas estas situaciones, o sea, el sano esparcimiento de los menores, que puedan tener un desarrollo obviamente sano. Entonces, hay incluso medidas cautelares de carácter grave o difícil de separar a los niños de los padres, de ambos progenitores, incluso de los abuelos, cuando el Estado tiene que ejercer ese papel de protegerlos para que puedan estar más estables. La felicidad es todavía más difícil de alcanzar, ¿verdad? Porque obviamente es complicado. O sea, pues van a ser pocos los niños que no tienen, que puedan desarrollar esta inteligencia emocional
Pero ahorita que mencionabas tú todo eso de la parte económica en un menor, pues obviamente esto va a traer a unos adultos que probablemente traigan problemas entre psicológicos y emocionales, eso es lo de menos, que no estén en un ambiente competitivo frente a otras personas que sí tuvieron educación, que sí tuvieron a los dos padres, padre, madre, y que obviamente tienen otras circunstancias, ¿verdad? Pero bueno, pues nos salimos de un poquito de tema porque yo me apasiono mucho. Sí, no, los niños son el futuro. Bueno, ya regresando ahora sí a los temas principales, ¿qué crees tú que tienen que tener como cualidades un buen contador o contadora? Las cualidades deben de tener su preparación académica, su capacitación constante, su experiencia en varias actividades económicas de contribuyentes y actualizaciones fiscales y experiencia laboral. Yo creo que esas son las cualidades que debe tener las principales cualidades que debe tener un buen contador para estar a la orden del día de las necesidades de él como responsable y las necesidades también del contribuyente, ¿verdad? Al final del día ejecutamos todo lo que nos establece la ley o el Código Fiscal de la Federación, pero el contribuyente sigue siendo el responsable solidario. Sí. Eso es bien importante, eso de saber discernir esas responsabilidades. Pero lo que un contador debe de tener siempre a la mano, estarse preparando. Y no somos perfectos, también hay algunas cosas que son muchos cambios fiscales que hay año tras año, cada sexenio. Se da mucho a nivel federal, estatal y municipal es un poquito más controlable, pero hay muchos cambios y tienes que estar actualizado. Mira, yo como usuaria, digámoslo así, lo que a mí me hace sentir tranquila al contratar a un contador, obviamente yo busqué tu servicio de manera posterior después de haber tenido otros contadores. Bueno, una fue la asesoría previa, o sea, esta parte en donde nos entrevistamos, platicamos, o más bien, tú me haces preguntas a mí, pero yo también estaba entrevistándote, también estaba escuchando, claro, ¿verdad? Entonces, desde saber esa parte de si me explicabas bien, la manera en que hablabas, tu vocabulario, tu seguridad, todo eso. Luego, el equipo, también si contabas con un buen equipo por cualquier situación, no porque yo no manejo una gran contabilidad, pero sí porque necesitas saber quién más respalda a la persona, ¿verdad? Eso, también la disponibilidad, porque me llegó a pasar con contadores anteriores que a lo mejor eran muy buenos, de renombre y todo, que ni siquiera me contestaban los correos, ni los mensajes, ni las llamadas, y nada más me mandaban las declaraciones y a veces decía, ¿por qué tengo que pagar todo esto? O sea, explíquenme dónde estoy fallando. Y incluso tú me llegaste a decir, bueno, es que te faltó tal cosa. Y yo, ¿eso era todo? Porque jamás me dijeron. Entonces era a lo mejor pues una responsabilidad mía, pero pues por cambiar obviamente de profesionista. Entonces yo creo que esas cosas son importantes también. Sí, acabas de mencionarlo y era importante que lo hayan a la lista, la disponibilidad. Me han tocado muchos clientes, bastantes clientes, de decir, es que voy a cambiar porque mi contador no me contesta. Sí. No me contesta, no. Uno que me dicen, es que mi contador no contesta llamadas. O sea, sí. Pues a menos que sea una situación de médica, tienes que contestar. Hay que contestar, hay que estar al pendiente del contribuyente, de sus necesidades, de sus inquietudes, también porque es una prestación de servicio al final del día. Y es tranquilidad, no es para menos, es tu relación directa tú y el fisco. Sí, sí, es importante eso, la disponibilidad para todos, también aquellos que se quieran dedicar de manera independiente. ¿Qué fue lo que pasó? Déjenme decirles que el otro día me compliqué yo con un temita de una cotización y aquí el conta me hizo el gran favor, no favor, pero me ayudó muchísimo en una asesoría porque yo estaba sacando mal las cotizaciones y como nadie te dice nada, o sea, te paga las facturas y todo, hasta que sale alguien que te dice, oye, me estás
me está sacando mal todo, o sea, no es la manera. Y entonces ya me dijiste, es que esto saca así, hay que multiplicar por esto, hay que hacer todo esto. Y ya, pues una cosa a lo mejor muy simple, pero yo creo que no lo hubiera hecho nadie. Sí. O sea, tomarse el tiempo, explicármelo, mandármelo, hacerlo. Y pues ya sé, ya hasta les enseñé aquí a los chicos también. Sí, claro. Para que me pudieran bien hacer bien las cotizaciones. Sí. ¿Cómo ves? Sí, no, eso se va aprendiendo también, ¿no? Este tipo de comunicación que vas aprendiendo a través de los años, no se aprende de la noche a la mañana, pero si vas intuyendo, dices que, oye, esta persona me necesita tanto como yo a ella, o mis clientes, es una responsabilidad civil, solidaria, de apoyar a los demás, y con lo que sabes, no que te enseñen otra cosa que no sepa, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué piensas que debe tener un abogado o una abogada para que tú lo contrates para que lo contrate? La disponibilidad, su experiencia. ¿Y cómo puedes saber la experiencia de un abogado? ¿Cómo puedo saber la experiencia de un abogado? Porque hay unos que son muy hábiles para hablar y no tienen preparación. Pues fíjate que no sé. Pero cuando me apoyaste en lo de mi registro de marca, me hablabas y aparte me dabas fundamentos en tiempo real. Eso me ayudaba a sentirme más tranquilo. También como que esta intuición de decir, o esta confianza de que sabe de lo que me está hablando, ¿verdad? Y empatía. Yo buscaría a un abogado que tuviera empatía con mis casos, que supiera mi fin, ¿verdad? Ok. Pero sí. Muy bien. Bueno, yo como tips, lo que le puedo decir, el primero es que tanto de contadores o del dentista o la persona que te va a operar o lo que sea, primero hay que revisar la cédula. Por lo menos vamos a saber que es verdad que es cirujano, que es verdad que es dermatólogo, que es verdad que es abogado o abogada, porque se van a encontrar con muchas sorpresas. O sea, a mí me tocó en muchas ocasiones revisar cédulas de muchos profesionistas, o que se dicen profesionistas que no lo son, o que no tienen la especialidad pero tienen un consultorio de dermatología y están haciendo muchas cosas ahí que no deben de estar haciendo, ¿verdad? Pero bueno, es común en el tema de abogados muchos que no se gradúan, o sea, o no terminan, que empezaron y estuvieron ahí sobre la marcha pero no estudiaron, entonces no tiene cédula, y la ley de profesiones dice que el abogado tiene que tener cédula para poder ejercer en el campo, por lo menos en los juicios, ¿verdad? De hecho, no se pueden presentar en una audiencia. Cuando se presenta en la audiencia, lo primero que se hace antes de iniciar la audiencia es verificar las cédulas y que estén inscritas, ¿verdad? Donde vayas a ejercer, o sea, el estado donde vas a ejercer y la materia que vas a ejercer. Si vas a ejercer a nivel federal, hay que registrar a nivel federal. Bueno, esa es una. Luego, la experiencia, yo creo que ahorita tenemos más recursos para saber si una persona tiene experiencia o no. Definitivamente, hablando con el profesionista, vas a empezar a escuchar, ¿verdad? Situaciones. También las redes sociales te apoyan un poquito, porque si tú entras a la red social de tu profesionista, contador o abogado, y el abogado anda haciendo todo menos en los juzgados, o anda haciendo todo menos hablar de lo que hace, me hace muy complicado que sea abogado, porque esta carrera es bien demandante. Entonces, ¿qué supone que haces? Si no estás, o sea, si no eres abogado todo el día, entonces, ¿qué haces? O sea, yo no me explico, porque luego me dicen, sí, fulanita es abogada, y en mi vida jamás creí que fulanita fuera abogada. ¿Por qué? Porque alguna vez las tengo en redes y a lo mejor, pues en fiestas, en eventos de baile, y digo, pues ¿a qué se dedica, no? Y me gustaría tener la contraria para que se me vaya facilito el asunto, pero cuando revisas algunas redes sociales y dices, caray, está tomando un diplomado, híjole, se fue de viaje a tomar una especialidad, trabajó en tal despacho, se la pasa en los juzgados, mira cómo habla, entonces, pues son personas que te van dando confianza, ¿verdad? Pero sí, definitivamente revisar las cédulas en la página oficial de la cédula, que es pública. Obviamente puedes ver si tu profesionista contador o abogado tiene lo que es la carrera,
y luego si tiene alguna especialidad o alguna maestría, cuando la terminó, dónde la estudió, todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ahí te puedes ayudar un poquito. Y lo que te decía de la experiencia, luego también yo creo que tiene que ser una persona con ética, y eso también lo tienes que saber intuir. Hay veces o sea, que llegan los clientes nuevos y me dicen, es que me vine contigo porque el otro abogado les hacían comentarios machistas, o comentarios donde casi los juzgaban, ¿no? O sea, temas de abusos sexuales infantiles, y los comentarios de los abogados eran, ¿por qué dejaste solo a los hijos? ¿O por qué dejaste solo a los niños? Como si todo el tiempo estuviera una mamá o un papá pensando que van a abusar de sus hijos en las escuelas, o los tíos, o cómo. Y aparte son comentarios que jamás en la vida se deben de hacer. Ese tipo de cosas de ética. Luego, algo bien importante, que te digan cuánto vas a gastar. Porque luego los abogados te dicen, tráeme para empezar tanto, y nunca sabes en qué se lo van a gastar y cuánto tiempo va a ser. Entonces es importante que todos queremos saber dónde va nuestro dinero. Sí, o sea, ¿cuánto me va a costar esta casa? ¿Cuántos años la voy a pagar? ¿Cuánto voy a estar pagando de intereses? ¿Cuánto es la tasa de ta? O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué no en un servicio profesional legal? Es bien complicado a veces determinar cuánto vas a gastar porque los procesos se hacen muy largos, pero por lo menos que te vayan diciendo, hay gastos seguros que se tienen que hacer y es esto, y mi trabajo va a consistir en esto. Pero hay gente que no sabe ni nada. O sea, entonces es un tema. Y si tu abogado no te dice eso, yo mejor me salgo de ahí, porque está raro, ¿va? Que no te sepa explicar este tipo de situaciones. Así es, que también tengan una congruencia de decir, oye, pues estoy peleando esto, pues gratis no va a salir. Sí. Entonces más o menos haces una conciencia de decir, oye, pues me voy a gastar en esto, pero económico no será, pero voy a tener un beneficio. Pero también no esperas las perlas de la Virgen por $9.90, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que llegan y me dicen, es que se fugó el abogado, le di $5,000 para que me arreglara el juicio y se fugó. Pues es que es obvio que no te va a arreglar nada con $5,000, o sea, ve la ciudad en la que vivimos. Sí, la ciudad en la que vivimos, para empezar los tiempos, cuánto va a costar. Entonces, pórtense bien mejor o guarden dinero cuando se van a portar mal. Por si las dudas, sí. ¿Qué más quieres saber? Bueno, me surgió esta duda, a ver si no, uno puede como autodefenderse, o sea, en ciertas materias así pues en algunas sí puede ser, pero no, es un derecho humano la defensa técnica. En materia penal no puedes comparecer ni con el Ministerio Público ni en ninguna audiencia sin tu abogado. Lo que va a hacer un juez o una jueza o la autoridad están obligados a nombrarte un defensor. Entonces, si tú no llevas uno de tu confianza, te van a nombrar un abogado de oficio, ¿verdad? O sea, un público. Entonces no puedes, es como irte, no sé, sacarte el apéndice sola, o sea, poder, pues a lo mejor sí, pues no sé qué tanto duela, igual y por eso les digo, no sé qué tanto duela, sí. Y puede ser en ese tipo de cosas. Lo que sí puede hacer una persona es, aquí va otro tip, o sea, en audiencias o en cualquier momento pedir hablar con la autoridad. O sea, en la audiencia pueden interrumpir y decir, no entiendo, porque muchos están en una audiencia y no saben ni qué. O sea, es impresionante que sus abogados... Tecnicismos o palabras... Los abogados no les explican, nomás dicen, tú siéntate y no hables. Oye, esta es mi vida, es mi propiedad, son mis derechos, es mi libertad, son mis hijos. ¿Qué está pasando? ¿De qué es esta audiencia? ¿Por qué se llama así? Entonces pueden interrumpir y preguntar a los jueces, no entiendo, por favor explíquenme. Y los jueces van a tener que explicar, bueno, esta es una audiencia de tal, por esto y por este motivo, se está buscando esto, ok, y empiezan a entender. Pero muchos que no saben. Porque yo les pregunté, ¿qué audiencia tuviste? Ay, no sé por qué, pero una audiencia, no sé qué pasó en esto, y ya tengo que estar adivinando entre las cosas. Digo, seguramente fue una de esto, seguramente fue aquella, hasta que obviamente te dan acceso a los expedientes y a las audiencias, a los videos de la audiencia, y pues puedes ver qué se llevó a cabo, qué no. Pero eso es importante, ¿verdad? Que siempre estén ahí al pendiente. Sí se pueden autodefender, por ejemplo, en los temas de marcas, en los contenciosos, que es cuando vas y peleas con la autoridad administrativa, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, o el SAT también, ¿verdad? Que también es una autoridad administrativa. Se supone que podrías hacerlo como gobernado,
pero es un error muy grande, entonces siempre tienes que tener una persona a la que le des ese poder para que pueda, representante, hacer las contestaciones y pueda hacer este tipo de cosas, pero no significa que no puedas acceder, o sea, tú puedes ir a un juzgado o puedes ir con la autoridad de cualquier tipo y decir, este es mi caso, quiero ver qué está pasando, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? No, todo bien, todo bien. Todo bien, ya a ver, yo quiero saber algo un poquito más personal, ¿ganan bien los contadores? Recién egresados no, tengo entendido que no. Y también conforme a las vacantes de empleo que he visto, o que he visto también en redes, ¿verdad? Realmente, pues, como te comentaba, ya hace 6 años que estoy de manera independiente. Pero sí sé que no se gana bien. Pero... ¿Qué no bien? ¿Como cuánto anda un salario de un recién egresado? El recién egresado te puedo decir que puede estar entre unos 8,000 y 12,000 pesos. Ok, mensuales. Sí, así es. Y puede ser menos todavía si no tienen la experiencia. Mensuales. En general es bajo, pero tú sabes que o al menos yo considero que como toda profesión, tienes este beneficio de la duda esta apertura de poder ganar muchísimo más, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque te capacitas, trabajas en despachos bastante competitivos, te fogueas como contador de que, oye, sé esto, sé lo otro, ¿verdad? Hago ciertos trámites también que me apoyan y que me ayudan a mi valor curricular, a generar mayor valor como contador. Entonces... Y vas adquiriendo la experiencia que más adelante a lo mejor algún despacho o de manera autónoma puedan... Así es, uh-huh. sí. Recomiendo ampliamente, si en cuanto a su profesión quieren llevarla al siguiente nivel, con despachos es la más... Por la experiencia. Por la experiencia, o sea, ganar poco un tiempo y luego ir adquiriendo... Así es. Como saber sabes, pagar el precio. Pagar el precio. Sí. Pagar el precio, pero es una carrera bastante satisfactoria, de bastante apoyo para las empresas y uno como persona, ¿verdad? Pero en general se gana poco, pero se puede ganar muchísimo más. Se le echan ganas. Muy bien, muy buena respuesta. Así es. Sí. Pues acá en la carrera de Derecho es una carrera muy mal pagada, la verdad, sí. Yo creo que es de las pocas carreras donde no se gana nada al principio, nada. O sea, literal es ir a trabajar gratis a muchos despachos. Obviamente cada persona tiene un camino diferente. El mío fue muy diferente, yo lo viví, yo trabajé desde que era estudiante y entonces pues obviamente mi camino fue diferente. Aparte trabajaba en otras cosas también y aprendí a ganar dinero de otras maneras y haciendo trabajo también jurídico desde muy jovencilla. Pero hay muchos que salen sabiendo, que te comentaba hace rato, nada. Entonces cuando la gente no sabe nada, como profesionista, como empresa, como despacho, te va a costar tenerlo ahí. No, o sea, es impresionante la cantidad de personas que salen de la carrera y no saben hacer nada. Esto porque van y solamente van por el papel. Entonces, no saben hacer ni un contrato, no saben hacer una demanda, no saben desarrollar una audiencia, no entienden de un procedimiento o un proceso jurídico, penal o un familiar, no saben las etapas, no saben nada, pero absolutamente nada. Entonces, eso es una situación. Obviamente hay muchos casos de excepción, que son los hijos de abogados que prácticamente empiezan a trabajar con los papás desde muy jóvenes y empiezan a ganar dinero bien desde jóvenes, pero también porque muchos sí se creen abogados desde muy jovencitos porque ven a los papás. Pero para la gente de la calle, de pie, hay que ponerle ganas desde el principio y hay que saber pagar el precio, ¿verdad? Creerse abogado siempre, estudiar mucho, pues una carrera que no termino de estudiar jamás y que estudiamos todos los días por todos los asuntos. Sí, claro, y también es importante la investigación a mí me da bastante tranquilidad. O sea, no sé si yo creo que también con mayor razón en tu profesión, pero no damos nada por hecho. O sea,
se presenta alguna situación que no es conforme a la cotidiana, investigamos la ley, también en el SAT, colegas, tesis, y llevamos a una opinión, ¿verdad? Y eso apoya mucho a que el contador sea algo diferente, algo que te resuelva, no que te dice de boca en boca, o que lo que escuchó por ahí o en fuentes no confiables. Entonces también es importantísimo eso, que el contador tenga varias fuentes confiables o varios amarres de información que te permita dar una opinión profesional y muy cercana y cercana a la realidad, o la realidad tal cual, ¿verdad? Y no simplemente sacárselo de la mano. Bueno, ya por último, que nos quieras dar unos consejos. En materia, obviamente en materia contable, ¿verdad? Que nos materia contable, mi consejo es que sean fieles a lo que a uno le gusta, a lo que a uno le apasiona, llevar sus ideas o sus emprendimientos al siguiente nivel, y darle todo el amor y todo el cariño que se le pueda dar, ¿verdad? Y también tener esta virtud de tener paciencia y perseverancia, ¿verdad? De no querer ver resultados inmediatos y ser perseverante, ¿verdad? Es el consejo que les puedo dar. Pues está excelente. Sí. Bueno, ya para despedirnos, yo lo que les puedo decir es que, bueno, quizá el contador se los recomiendo ampliamente. Gracias. Que tienen que tener un contador. Para mí, todas las personas que pretendan tener una actividad económica, incluso si todavía no se dan de alta en el SAT porque son muy jóvenes, tal vez puede ser el caso, pero es importante para que vayan conociendo sus números. También es importante porque pueden entender rápidamente lo que va a pasar con A, B o C proyectos que tengan por ahí, y eso los va a llevar un paso más adelante que muchas personas, ¿verdad? Ya alguna vez les voy a contar cómo fue mi experiencia, porque también, igual que como todas las personas, me rehusé cuando ya empecé a trabajar por mi cuenta. No quería darme de alta en el SAT y no quería hacer este paso. Luego lo hice y la verdad que me funcionó mucho, entonces siempre se los voy a recomendar. Y con el tema de los abogados, mi recomendación es que elijan bien a sus abogados. Tiene un costo muy alto no tener abogados que estén preparados, abogados que estén relacionados y abogados que sean abogados el 100% del tiempo. Tiene un costo muy, muy alto. O sea, recuerden que lo que está en juego son sus derechos, su patrimonio, son sus hijos y es su libertad. Muchísimas gracias. Gracias.